Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Hoy estoy comenzando unas series nuevas y creo que esto será una gran bendición para ti. Estoy tomando estas series de una enseñanza que hice en noviembre de 2007 en Fort Worth, Texas. Y de hecho esta es una combinación de muchas diferentes enseñanzas. Estoy tomando un poco de unas series que tengo tituladas Ya lo tienes, otra titulada La autoridad del creyente, otra titulada Lecciones de la historia de Navidad. Y estoy tomando verdades de todas estas diferentes cosas y combinándolas. Y la razón por la que estoy enseñando en esto en televisión es porque mi esposa, cuando estábamos en Fort Worth, Texas, en la iglesia Calvary Cathedral, a ella le encantó esta enseñanza. Y me dio 4 cumplidos, vez tras vez, acerca de, mira, eso estuvo increíble. Y sabe, nunca he tenido 4 cumplidos de mi esposa, nunca. Y a ella le encantó esta enseñanza, así que ella lo tituló La palabra se convirtió en carne. De hecho, es un tipo de enseñanza acerca de cuál es la parte de Dios y cuál es tu parte. En otras palabras, cuál es la responsabilidad de Dios, cuál está bajo el control de Dios y cuáles son las cosas que nosotros controlamos. Y por supuesto, este no es un gran título, así que este título, La palabra se hizo carne, es mucho mejor. Pero es muy importante que puedas reconocer las áreas que Dios nos ha dado autoridad. Y qué cosas nosotros controlamos y qué cosas Dios controla. Y de esto se trata todas estas series. Y yo creo que en verdad hará una diferencia en tu vida. Todo mi personal le encantó. Así que hemos venido con esta enseñanza. Serán 5 partes en ella. Y la primera enseñanza en estas series estará hablando acerca de la soberanía de Dios. Y sabe, en realidad no sé una manera de asomarme en este tema, sino simplemente entrar en él fácilmente. Tengo que atacar esto porque en mi opinión, yo creo que esta enseñanza acerca de la soberanía de Dios que está en el cuerpo de Cristo hoy es la peor enseñanza que hay. Es la que daña más, causa unos problemas tremendos. Y por lo tanto, antes de empezar a hablar acerca de qué áreas tenemos autoridad y cómo debemos tomar esta autoridad y usarla y cómo respondemos a Dios y cómo hacer todas estas cosas, la primera cosa que tengo que hacer es venir en contra de un concepto equivocado de la soberanía de Dios. Hay gente que enseña que Dios controla todo, absolutamente, que nada sucede, pero que es la voluntad de Dios. Y si tú lo crees, tiene un efecto muy dañino. Porque, por una parte, ¿cuál es el punto de que tú hagas algo? ¿Cuál es el punto de que tú ores o que le creas a Dios o que pidas algo tratando de creerle a Dios por resultados y respuestas? ¿Por qué resistir al diablo? Si Satanás es el mensajero de Dios y solo está haciendo lo que Dios le dice. Hay gente que enseña esta cosa exactamente. Así que esto vuelve a la gente sin poder, los vuelve pasivos. Si tú crees que Dios está controlando cada cosa que sucede en tu vida, eso no es verdad. Ahora déjame decir que no estoy en contra de decir que Dios es soberano. Si usas la palabra soberano en el sentido que el diccionario lo define. Déjame leerles, lo tengo escrito en mi Biblia porque lo leo muy seguido. Pero aquí está la definición de un diccionario de soberano. Significa el jefe de Estado en una monarquía, una moneda de oro británica que valía 1 libra. Está hablando de, por supuesto, dinero. Y cuando lo usas como un adjetivo, significa grandísimo, supremo, teniendo un rango superior o poder independiente, un estado soberano o excelente. Ahora, si quieres usar estas definiciones aquí y decir que Dios es grandísimo, que Dios es supremo, que Dios tiene un rango superior o poder, que Dios es independiente, en el sentido de que nadie lo obliga a hacer nada, que Él es excelente. Si quieres decir una de estas cosas acerca de Dios, entonces estoy de acuerdo, 100% de acuerdo que Dios es soberano. No hay ninguna queja, estoy de acuerdo 1000%. Pero hay una connotación que está asociada con la palabra soberano hoy, que se ha vuelto muy dominante en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? No tengo una estadística con la que pueda probar esto,
Pero en mis tratos con gente, yo diría que el 50% del cuerpo de Cristo está de acuerdo con esta enseñanza de que Dios, de una manera soberana, controla todo. Absolutamente una dominación total y control. Por lo tanto, Dios es responsable por todo, incluso los problemas en nuestra vida. Es Dios tratando de hacer algo positivo. Y hay variaciones acerca de la manera en que la gente lo dice. Algunas personas dicen que Dios estrictamente controla todo, incluso lo malo, etcétera, que Dios lo hace. Otros dirán, Dios hace, pues no es su voluntad perfecta, pero es su voluntad permisiva. Dios no lo escogió, pero Él lo permite. Que nada sucede excepto lo que Dios permite. Y yo estoy en desacuerdo con ambos de ellos. Dios no controla todo. Dios no es soberano en el sentido de que tiene control absoluto sobre tu vida. Ahora esto es grandísimo. Muy importante que tú entiendas esto, porque si lo crees, entonces esto te vuelve pasivo. ¿Cuál es el punto de hacer algo? ¿Sabes? Si en verdad crees que es Dios que permite que tengas cáncer, y si en verdad crees que fue la voluntad de Dios o que lo permite, porque te va a ayudar a hacerte mejor y te va a enseñar algo y te va a corregir, si en verdad crees esto, entonces serías incoherente con esa creencia si tratas de mejorar. Porque si Dios te dio esta enfermedad o la permitió por algún sentido de redención, entonces, ¿por qué pasarías por todo este esfuerzo y dinero y dolor y cirugías y todas estas cosas para tratar de salir de la voluntad de Dios? Ve, el punto que estoy haciendo es, la gente que predica que Dios es soberano, que Dios controla todo, sus acciones son incoherentes, porque se sientan y tratan de vencer enfermedad, tratan de detener su matrimonio para que no se derrumbe, oran para que Dios sostenga este matrimonio. Y si Dios es soberano, entonces no se podría caer, a menos que fuera la voluntad de Dios. Oran por avivamiento. ¿Por qué orarías por avivamiento si crees que Dios es soberano? En el sentido de que la iglesia lo está enseñando y que Dios controla todo. ¿Por qué tratarías de hacer a Dios que haga algo? Porque si Dios es soberano, entonces automáticamente sucede todo. En realidad es algo incoherente. ¿Por qué orarías para que una persona nazca de nuevo si Dios es soberano? ¿Y sabe qué? Sí hay personas y algunos grupos que han tomado la soberanía de Dios a un extremo, al punto que creen que fuiste predestinado para ser salvo o predestinado para ser perdido. Hay grupos que lo creen. Tengo un cuñado que su abuelo y su abuela estaban en una de esas iglesias. La abuela iba y ella nunca le testificó a su esposo porque si él estaba predestinado para ser salvo, él sería salvo y si no, él estaría condenado y no habría nada que podrías hacer. La gente que cree cosas como estas no son evangelísticos porque creen que lo que será, será. Lo que pasará, pasará. La voluntad de Dios automáticamente acontece. Y a causa de esto, mi cuñado fue y compartió el evangelio con su abuelo. Olvidé su edad exacta, pero probablemente después de los 70 años, en sus últimos años. Y cuando se dio cuenta que él podía escoger el ser salvo, que cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo, entonces nació de nuevo. Y él hubiera nacido de nuevo antes, pero había creído esta mentira, que si era la voluntad de Dios, todo automáticamente cambia si estás justamente delante de Dios, y si no, entonces no lo estás. La mayoría de la gente rechazaría esto. La mayoría de la gente que cree en la soberanía de Dios, creen en una soberanía selectiva de Dios. Ellos lo creen cuando es conveniente, cuando encaja con su teología, cuando no quieren encontrar los hechos de que yo puedo haber hecho algo mejor o yo puedo haberle creído a Dios y esto no hubiera sucedido. En vez de aceptar alguna responsabilidad o control de su vida, ellos dicen, bueno, Dios es soberano, esta debe ser la voluntad de Dios. La razón por la que este niño nació retardado o con esta deformidad es porque Dios tiene un propósito en ello. No, Dios no causa este tipo de cosas. Dios no controla todo lo que sucede. Así que esta soberanía selectiva que mucha gente predica está totalmente equivocada. Si tú puedes probar que Dios no controla todo, entonces vas a tener que cambiar tu definición de qué es soberano. Otra vez regresa esta definición del diccionario y dice, una de las definiciones es independiente, como un estado soberano o el jefe de estado en una monarquía. Lo llama soberano. Ahora, cuando una persona gobierna sobre un país, incluso si son un dictador total, ¿sabes que no todo lo que sucede en su país
es exactamente lo que ellos quieren que suceda. Esa es la razón por la que tienen policías, esa es la razón por la que tienen cortes, por eso tienen a los militares, para reforzar sus creencias. Incluso en una república o en una democracia, ¿sabe qué? Lo llama un estado soberano. Por ejemplo, los Estados Unidos es llamado una nación soberana. En un punto era una colonia de Gran Bretaña, pero se separó y se volvió independiente. ¿Qué es una de estas definiciones de soberano? Es independiente. ¿Significa esto que como es un Estado soberano, que nada excepto la voluntad de la Constitución y del gobierno de los Estados Unidos acontece? No, la gente quebranta las leyes cada día. Esa es la razón por la que los policías arrestan a gente y los ponen en prisión. Es la razón por la que tenemos cortes, es la razón por la que hay prisiones. Cuando dices que una persona es soberana, esto no significa que ellos controlan todo. Pueden desear hacerlo, pero no lo pueden hacer. No todo bajo su autoridad está completamente sujeto a ellos. Es la razón por la que tienen todas estas cosas para castigar a la gente. Bueno, Dios podría decir que Él es soberano en el sentido de que Él es un monarca o que es un gobernador independiente. Está arriba de la cadena alimenticia. Nadie tiene mayor autoridad, pero Dios no pone su voluntad sobre cada persona. ¿Y sabe qué? Cada vez que yo enseño algo como esto, la gente se vuelve molesta y violenta conmigo. Como dije, yo creo que esta es probablemente una de las doctrinas universales y dominantes en el cuerpo de Cristo hoy. Y cuando digo lo que he dicho en este programa, ya sé que mucha gente ya se molestó y están enojados. Y hay gente maliciosa, gente se vuelve rencorosa conmigo y me dicen, tú eres del diablo y Dios te va a juzgar y esto es totalmente del diablo. Dios no te guió para que dijeras esto. Y sabe, yo siempre regreso con ellos y les digo, hey, si Dios en realidad es soberano y nadie puede suceder excepto lo que es la voluntad de Dios o lo que Él permite, entonces yo no podría predicar esto a menos que Dios lo quisiera. Y sabe, nunca he tenido una persona responder a eso. Porque están ahí sentados diciendo, lo que tú estás diciendo no es de Dios y no es la voluntad de Dios. Si en verdad crees lo que tú dices, entonces nada puede suceder excepto lo que es la voluntad de Dios. Entonces yo no podría predicar esto si no fuera la voluntad de Dios. Y totalmente deshace su argumento. Si Dios no controla todo, entonces esta doctrina de que Dios es soberano, y otra vez, un mal uso de la palabra soberano, la connotación religiosa que se ha unido a ello, entonces Dios, ¿sabe si puede desaprobar parte de esto? Entonces no puede tener una soberanía selectiva. Lo que voy a estar haciendo mientras pasamos por estas series, voy a estar mostrando que hay algunas cosas que están bajo el control de Dios, hay algunas cosas que Él puso bajo nuestro control. No todo lo que sucede es directamente la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es algo grande cuando lo entiende. Porque, por ejemplo, si usted tratara de tener una relación conmigo y se diera cuenta de que yo causo que los niños nazcan ciegos y sordos, retardados, con deformidades, si yo fuera quien hiciera que los matrimonios cayeran y poniendo cáncer sobre gente y causando huracanes y tornados, si yo fuera quien causara cada cosa trágica que sucede en esta tierra, y si te dieras cuenta que yo era responsable y que cuando a mí en verdad me cae bien una persona, es muy probable que yo te dé cáncer porque te amo tanto. Si esa es la manera que yo fuera, te garantizo, no habría uno de ustedes que le gustaría estar alrededor de mí o querer ser mi amigo. De hecho, no hay una nación civilizada sobre la faz de la tierra que si ellos pudieran probar que yo fuera culpable de hacer todas estas cosas que acabo de mencionar, no hay una nación sobre la faz de la tierra que no me castigaría. Me darían pena de muerte por las atrocidades y las cosas terribles que he hecho. Y aún así, esto está siendo atribuido a Dios constantemente. De hecho, en muchos de nuestros contratos hoy, ellos te harán seguro y dirán, excepto por actos de Dios. Y definen esto como huracanes y tornados e inundaciones y terremotos y cosas así, desastres naturales. Ellos automáticamente asumen que Dios es el que controla todas estas cosas. Esto no es verdad. Esto es una representación equivocada de Dios. ¿Y sabe de dónde vino esto? De la iglesia. La iglesia ha sido la que está predicando que Dios de una manera soberana controla todo. Y otra vez, ellos son selectivos con esto. Yo sé que estoy declarando
sabe estos extremos. Y mucha gente viendo este programa probablemente está diciendo, yo creo que Dios es soberano y que Dios controla cosas y las cosas malas que vienen sobre ti. Pero Dios no hace todas estas cosas. Bueno, ¿cómo puedes creer en una soberanía selectiva? O Dios lo controla todo, o Él no lo controla todo. Y no puedes solamente a tu conveniencia decir, bueno, yo escojo creer que esto fue la voluntad de Dios. Si tú reconoces que Dios no controla cada cosa, entonces es necesario que nos demos cuenta cuáles son las cosas que Dios sí controla y cuáles las que no controla, qué cosas Él ha puesto bajo nuestro control. Nos damos cuenta de esto y comenzamos a tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado y la usamos de una manera propia. Porque esta doctrina es tan prevalente en el cuerpo de Cristo que mucha gente está pasiva cuando se trata de enfermedad, dolencia, tragedias, dolores, un montón de diferentes cosas. Ellos solo lanzan una oración como, Dios, si es tu voluntad, haz algo. Y luego esperan para ver cómo las cosas acontecen y ellos asumen que lo que sucede debe ser la voluntad de Dios o Dios hubiera intervenido y lo hubiera detenido. Esto no es verdad. ¿Sabe? De hecho, conocí a un hombre en una ocasión que predicaba esta doctrina que yo estoy predicando en contra. Él era de Boulder, Colorado. Y él desde su propia boca, yo estaba escuchando una cinta de enseñanza de él, y desde su propia boca él hablaba de cómo tenía un problema con concupiscencia. Y cuando él estaba enfrente de una iglesia y predicaba, él dice que él en su mente desvestía a esas mujeres y tenía concupiscencia con la gente con los que él estaba predicando y compartiendo la palabra. Y se volvió tan mal que se volvió obvio y se lo confesó a su esposa y comenzó a tratar con esto. Y ellos creían que él tenía barreras demoníacas en su vida, así que hicieron una cita. Él iba con una persona y él iba a traer a estas personas para ayudarle y sacar estos demonios de él para que él pudiera ser libre de esta concupiscencia. Y esta es su propia enseñanza. Mientras él se iba a meter a su carro, mientras él puso su mano en la manija de la puerta, él dijo que el Señor le habló. Y dijo que el diablo no pudo haber puesto esta concupiscencia si yo no lo permití. Otra vez esto no es verdad, pero es lo que esta doctrina de la soberanía de Dios enseña y cree. Así que se detuvo y pensó, eso significa que Dios tiene un propósito en que yo tenga esta concupiscencia y todas estas cosas. Así que este hombre canceló la cita para ir a obtener ayuda y sacar estos demonios de él y regresó y comenzó a dejar que esta concupiscencia tuviera su voluntad perfecta en su vida. Comenzó a permitirlo, porque después de todo, Dios lo debió haber permitido por un propósito. Así que comenzó a codiciar mujeres y culpando a Dios. Ahora ve, la mayoría de ustedes que ven este programa dirán, esto es extremo, eso nunca sucedería. Bueno, otra vez, si vas a ser coherente y si Dios te dio ese cáncer, entonces ¿por qué irías con el doctor y tratar de salirte de ese cáncer? ¿Por qué dejarías que corten parte de tu cuerpo o le den radiaciones para tratar de matar este cáncer? Si Dios te lo dio, ¿por qué no permites que lo que Dios está tratando de producir en tu vida tenga un efecto completo? ¿Por qué te quieres salir de la voluntad de Dios? No estoy recomendando que lo hagas, pero estoy diciendo que eso sería coherente. Y al mismo tiempo te apuesto que cada persona viendo este programa en todo el mundo estaría sentado diciendo, no, eso no puede estar bien. Y estoy de acuerdo que eso no está correcto. Y si eso no es correcto, entonces tampoco no es correcto el sujetarte a la concupiscencia pensando, bueno, Dios lo permitió. Tampoco no es correcto someterte a pobreza y depresión y desánimo y diciendo, oh Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? No es correcto someterte a todas estas enfermedades y dolencias que cuando Jesús estuvo aquí, Él las sanó y mostró que era la voluntad de Dios, haciendo bienes y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. No oprimidos de Dios, sino oprimidos por el diablo. Esto es Hechos 10:38. Si en verdad crees que Dios controla soberanamente y que nada sucede excepto lo que es la voluntad de Dios, entonces no tienes que leer tu Biblia, no tienes que orar, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que buscar a Dios, no tienes que hacer nada porque después de todo es la voluntad de Dios. Y si eres un incompetente, si eres un perdedor, si eres un derrotado, entonces no podría suceder porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué resistirte? ¿Por qué ir a algún lugar y tratar de aprender cómo mejorarte a ti mismo? ¿Para qué aprender nuevas habilidades? Porque después de todo, la voluntad de Dios automáticamente acontece.
Y como dije hace rato, conozco muchas personas que están enojados conmigo alrededor del mundo porque estoy diciendo estas cosas y están diciendo, ese es del diablo. Y al mismo tiempo, sabes, tu propia teología no permite que estés en desacuerdo con lo que yo digo, porque no podría decirlo si Dios no lo permitiera. ¿Sabe? No estoy recomendando esas posiciones que le acabo de decir, pero estoy diciendo estas cosas para mostrar la estupidez de ellas. ¿Sabe? Perdóneme por ser osado, pero ¿sabe? No sé cómo entrar suavemente en este tema. Firmemente creo que nadie creería en la soberanía de Dios de la manera que ha sido representada y mal enseñada en la iglesia hoy si no hubiera prejuicios por religión. Si usted solo toma una persona y les muestra a alguien que ha sido violado y torturado y asesinado y cosas terribles, y luego le dice, ¿usted cree que Dios lo hizo? Yo creo que la persona promedio, la persona no religiosa diría, no, ciertamente Dios no lo hizo, eso es malo, eso no es de Dios, es demoníaco, es malo. Y al mismo tiempo tomas a una persona religiosa y dirán, oh sí, nada sucede excepto lo que Dios permite. Y es algunos de ustedes piensan, esto es extremo, nadie lo cree. De hecho, vi un programa de televisión donde una mujer estaba siendo entrevistada en un programa de televisión por todo el país. Si yo mencionara sus nombres, te garantizo que muchos de ustedes sabrían de quién estoy hablando. Y entrevistaron a esta mujer y ella y su hija habían sido raptadas con pistolas. Las pusieron en la parte de atrás de un carro, las llevaron a un lugar remoto. El hombre abusó de ellas sexualmente, las torturó y les hizo cosas terribles. Hizo que se acostaran boca abajo y les disparó en la cabeza. La hija murió, pero la mamá sobrevivió y tenía algunos problemas. Creo que estaba paralizada parcialmente y algunas cosas. Y ella estaba en este programa de televisión a nivel nacional y diciendo, no sé por qué Dios lo hizo o por qué Dios lo permitió. Pero bueno, todas las cosas ayudan para bien. Había algún propósito de redención. Y ella estaba acreditando a Dios con la violación de ella y de su hija y el asesinato de su hija y culpando a Dios. Te garantizo, nadie excepto un religioso, una persona que tiene el cerebro lavado, podría creerlo. Y nadie puede tener una buena relación con una persona que ellos creen que inspira y motiva a la gente para hacer cosas de estas y culparlo en Dios. Así que perdóneme por ser osado. Pero sabe que yo tengo pasión por eso. Mientras seguimos con esta serie, yo le daré ejemplos de gente que conozco personalmente que han muerto porque ellos abrazaron esta doctrina. Está matando a gente, está lastimando a gente. Y le digo, está equivocada. Así que vamos a estar enseñando acerca de muchas diferentes cosas, pero voy a empezar atacando esta enseñanza equivocada, que Dios es el que lo controla todo. Y cualquiera que sea el problema que tienes, Dios lo puso en tu vida. Para mejorarte o como castigo o algo así, pero Dios lo permitió. Esto es equivocado. Hay muchas cosas que suceden porque tenemos un enemigo, el diablo. Hay muchas cosas que suceden por nosotros, porque tomamos decisiones equivocadas y hacemos cosas. Y le digo, si lo entiende, usted puede cambiar algunas cosas porque hay cosas que no están bajo el control de Dios, están bajo tu control. Y si aprendes esto, en verdad te ayudará. Y únete mañana conmigo mientras continuamos con la verdad del Evangelio.